¿Alguna vez tú has usado un GPS y te dice, gira a la derecha, pero tú decides seguir derecho? Al principio parece que no pasa nada, ¿verdad? Sigues avanzando, el carro sigue funcionando y el camino parece tranquilo. Pero mientras más avanzas en la dirección equivocada, más te alejas de tu destino. La obediencia a Dios funciona de manera similar. Bienvenidos al apapacho del Padre, donde el alma y el espíritu se renuevan. La palabra de Dios en el libro de Jonás, capítulo 1, verso 3 dice, pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Muchas veces pensamos que podemos ignorar la voz de Dios sin tener consecuencias. Pero tarde o temprano descubrimos que alejarnos de su voluntad siempre tiene un costo. Y Jonás es uno de los personajes que hace muy buena alusión a las consecuencias de la desobediencia. Jonás era un profeta de Dios, no era un incrédulo, no era alguien que desobedeciera, no era alguien que no escuchara, que no escuchara la voz de Dios, eh, o que lo desconociera, ¿verdad? Él sabía, él sabía y a él le hablaban claramente. En Jonás capítulo 1, verso 2 dice, Dios le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Nínive era una ciudad conocida por su violencia y maldad. Cualquier parecido a nuestro mundo es mera coincidencia, ¿ok? O sea, nada que ver. Pero Jonás también conocía el carácter misericordioso de Dios. Sabía que si los ninivitas se arrepentían, Dios podía perdonarlos. Y precisamente de eso decidió huir. Y seamos sinceros, ¿cuántas veces hemos pensado tú y yo? No le voy a decir esto porque si lo hace puede ser mejor que yo y a él lo pueden ascender o va a ser el hijo preferido o le va a ir bien. Muchas veces en nuestra mente egoísta, en algún momento, créanme que en el trabajo hace muchos años, pero muchos años, yo creo que yo empezaba mi vida laboral, yo experimenté ese sentimiento. No le voy a decir, no la voy a capacitar porque si la capacito ella va a ser mejor que yo. Y le van a dar un puesto o le van a dar el puesto que yo ya tengo. Pero eso era mera desobediencia. Uno a Dios, otro a mi jefe inmediato, ¿verdad? Entonces, precisamente muchas veces sabiendo lo que tenemos que hacer, no obedecemos. Y eso es un problema del ser humano. No es falta de conocimiento, es falta de obediencia. Sabemos lo que Dios nos pide, pero no lo hacemos. Perdonar, hablar con verdad, abandonar un pecado, confiar en Él, compartir el Evangelio, es lo que sabemos que debemos de hacer como hijos de Dios. Pero elegimos ser cristianos de incógnita, ¿verdad? Es más, nada más voy los fines de semana, 2 horas, hora y media, y ahí me llevo mi celular, estoy dizque escuchando el mensaje, pero no escucho nada. O sea, no, ni escuchamos cuando vamos a la iglesia. Pero recordemos que la desobediencia trae consecuencias. Y una de ellas es que no tenemos paz. Jonás abordó el barco, pero no encontró tranquilidad. Y mientras él dormía, una tormenta amenazaba con destruir la embarcación. También otra de las consecuencias que pasa con la desobediencia es que afecta a otros. Los marineros sufrieron una gran tormenta, una tormenta que ellos no provocaron. Y muchas veces pensamos, es mi vida, son mis decisiones. No te metas, cuando te pida tu opinión, me la das. Pero esas decisiones impactan a la familia, a nuestros hijos, nuestros amigos, a la iglesia también. La tercera consecuencia es la disciplina de Dios. Dios envió ese gran pez para rescatar a Jonás. Y eso nos recuerda algo bien importante, que la disciplina de Dios no siempre es castigo. Muchas veces es misericordia, aunque a nosotros se nos parezca que es castigo y que ya no vamos a salir de ese gran pez, pero es la misericordia de Dios. Dios amaba tanto a Jonás como nos ama a ti y a mí.
y por eso no nos deja destruirnos, así como Jonás no lo dejó destruirse, tampoco a nosotros. En Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Y una de las últimas consecuencias de este pasaje es, y quizás la más peligrosa, es que la desobediencia continua es el endurecimiento del corazón. Cada vez que tú y yo ignoramos la voz de Dios, se vuelve más fácil ignorarla nuevamente y nuevamente hasta que perdemos comunicación con Dios. Te animo para que preguntemos hoy a nosotros mismos, ¿hay algo que Dios me ha pedido hacer y he estado evitando? ¿Alguna área donde estoy corriendo en dirección contraria a su voluntad? ¿Estoy obedeciendo las órdenes como me convienen o como deben de ser? Porque la obediencia rara vez es cómoda, pero siempre es el camino correcto, y más si somos guiados por Dios. La historia de Jonás no solamente nos pide que hablemos y que andemos en obediencia, también nos habla de que somos separados porque hemos seguido nuestro propio destino sin Cristo. La Biblia en Isaías 53:6 dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero Dios en su misericordia envió a Jesucristo también. ¿Para qué? Para rescatarnos. Ahí donde Jonás obedeció, también Cristo obedeció perfectamente. Jonás obedeció para ir a predicar el Evangelio y Cristo por voluntad vino y dio su vida por ti y por mí. Donde nosotros fallamos, Cristo fue fiel. Y por medio de su muerte y su resurrección, ofrece perdón y reconciliación a todo aquel que se arrepiente y cree en él. Y hoy todavía hay oportunidad. Si tú eres ese ninivita, hay un Jonás que te está llevando el evangelio de salvación. No desprecies la voz de amor, de perdón que Dios te está permitiendo escuchar. Abre tu corazón, arrepiéntete de tus pecados y ven en obediencia a Dios. El que tú no recibas a Jesús como tu Salvador y no es amenaza, trae consecuencias eternas. Vivir eternamente separado de Dios. Señor, perdóname porque muchas veces he conocido tu voluntad y he elegido mi propio camino. Señor, ayúdame a obedecerte. Dame un corazón dispuesto, Señor, a hacer lo que tú me estás pidiendo, aunque no sea fácil. Gracias, Señor, porque tu disciplina ha llegado a mi vida, Señor, pero es muestra de amor. Ayúdame a caminar en tus caminos, Señor, cada día. Y aquel que escuche este mensaje, Señor, que aún no te conoce como Salvador, que hoy venga a tus pies. En perdón, en arrepentimiento, confesando sus pecados y recibiendo tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Recordemos, la obediencia puede llevarnos lejos de la voluntad de Dios, pero nunca fuera de su alcance. Dios les bendiga.